dicen o han determinado que la personalidad o la identidad de una persona se forma en los primeros años. ¿Cuántas palabras recibimos nosotros en ese tiempo, en esa edad, donde empecé a formarme, donde cada uno empezó a tener una identidad? ¿Qué palabras recibía yo en mi niñez? ¿Qué palabras recibía yo de mis padres? Muy seguramente muchos de nosotros, de los que estamos aquí, no contamos con unos padres que hablaban bien de nosotros o que nos bendecían, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas palabras duras no recibimos nosotros a lo largo de esos años? Palabras como, no sé, es un bueno para nada, ¿cierto? Usted no sirve para nada. Si usted no estudia, usted no va a ser nadie. ¿A cuántos le dijeron eso? ¿Cierto que sí? Palabras como, no sé, usted no hace nada bien, a usted todo le sale mal. ¿Y cuántas palabras no fueron creando en cada uno de nosotros una identidad? ¿Verdad que sí? Lo segundo que dicen los psicólogos es por la experiencia visual. ¿Qué viste? ¿Cuáles fueron esas imágenes que fueron quedando en tu mente, en tu corazón? Quizá violencia de tus padres. Quizá veías cómo tu papá maltrataba a tu mamá todo el tiempo. O quizá lo que viste fue una mamá que fue la cabeza del hogar porque le tocó tomar las riendas porque el papá no fue capaz. ¿Qué viste en tu niñez? Quizá veías imágenes de pornografía. Todo eso fue creando una identidad en nosotros. Y lo tercero que dicen los psicólogos es lo vivencial, la experiencia que cada uno vivió. No es lo mismo ver cómo golpean a alguien a que me golpeen a mí. No es lo mismo ver pasando hambre a la gente que pasar hambre yo, ¿verdad que no es lo mismo? Y esa experiencia, lo que uno vivió en carne propia, lógicamente eso también marca mi vida y crea una identidad. Entonces, básicamente son estas tres cosas las que le dan identidad al ser humano, dicen los psicólogos, ¿cierto? Y yo iba y leía esta palabra y veía que el pueblo de Israel llevaba 430 años en esclavitud. Wow, generación tras generación en esclavitud. ¿Recibiendo qué información? Esclavitud, duro trabajo, opresión. Porque Faraón les decía, ustedes están ociosos, vayan y busquen trabajo. Voy a ponerles más trabajo, ustedes son esclavos. Y creció el pueblo y se multiplicó el pueblo de Israel en Egipto, pero con una mentalidad de esclavitud, con una mentalidad de opresión, con una mentalidad pobre, con una mentalidad como muy seguramente muchos de aquí la podemos tener. Porque en Cristo cada uno de nosotros tenemos una identidad que Cristo ya no la dio. Pero muchas veces el enemigo la roba y no tenemos ni idea quién soy en Cristo. ¿Qué hacer? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito en Cristo? ¿Cuál es mi visión? Una visión que Cristo te ha dado, no la sabemos. El enemigo ha robado eso y el pueblo está ignorante muchas veces en eso. Y entonces, ¿cómo vivimos la vida? Como llegue, como toque vivirla, el día a día. Si me tocó hacer esto, lo hago, si me tocó hacer lo otro, pero no tengo un norte, no tengo una visión, no tengo una identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? Amén. La gran pregunta de hoy, yo quiero que cada uno de ustedes se pregunte, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Será que yo soy lo que hago? ¿Soy yo eso? ¿Soy yo una ama de casa que me levanto afanada? ¿O soy yo un trabajador que me levanto muy de mañana a buscar el pan, a traer lo poco que puedo a mi casa? ¿Soy yo eso? ¿Quién soy yo? ¿O acaso soy lo que he logrado? ¿Qué has logrado?
¿Será que eres eso, lo que tú has logrado? ¿O lo que no has logrado? ¿Quién eres tú? O quizá me define las cosas que yo he hecho bien o las cosas que no he hecho bien. ¿O qué hay de los que otros piensan de ti? Mira, todo el mundo tiene un lente de ti, te conozcan o no te conozcan. Todo el mundo tiene un lente de ti. ¿Eres eso? ¿Eres lo que dice el otro? ¿Eres lo que las otras personas piensan que tú eres? Mira, si no te conozcan, la gente piensa de ti algo. Por cómo te ves, por cómo actúas. Pero ¿realmente eres eso? Si yo soy lo que hago, siempre voy a necesitar hacer algo para sentirme valioso. Siempre estaré buscando qué más hago, qué más estudio, en qué más me preparo, qué más hago para ser valioso. Pero si yo soy lo que la gente dice que voy a hacer, voy a tratar de agradar a la gente. Y todo lo que yo haga, lo voy a hacer para buscar aceptación de la gente. ¿Será que eso es identidad en Cristo? No, no es. ¿Cuál es la identidad realmente en Cristo? Porque ¿por qué vivimos así? ¿Por qué estamos en la iglesia, en la casa de Dios? ¿Por qué vivimos a veces así, con tanta derrota, con tanta tristeza, con tanta opresión, en esclavitud, con la mente todavía en el mundo, iglesia? Porque no hay una identidad clara, porque el enemigo ha logrado robar la identidad del pueblo de Dios. Y bueno, veíamos que esto le pasó al pueblo de Egipto. Realmente el enemigo que tipifica a Faraón logró robar la identidad del pueblo de Israel. Y cualquiera diría, eso es en el Antiguo Testamento, o eso fue a ese pueblo terco, pero no, realmente está pasando aquí. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que dice el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos no venimos a la iglesia domingo a domingo? Servimos, hacemos encuentros, estamos en un ministerio. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Y cómo está tu mente? Está en el mundo, ¿verdad? Y hacemos las cosas mecánicamente, pero realmente no tengo una identidad clara de lo que soy yo en Cristo. Y así está el pueblo de Dios. Mira, solo así podemos cumplir el propósito de Dios en nosotros. Cuando Dios y el Espíritu Santo nos revele quiénes somos en Cristo. En los encuentros de mujeres, a mí me encantan mucho, pues bueno, son ese encuentro que yo hago. Gloria a Dios, y pues hablo de eso porque es lo que he visto. Y veo cómo el Señor nos habla en los encuentros de una forma personal a nosotras las mujeres, de una forma muy especial. Y yo sé que en los de hombres a los de hombres y parejas, lógico. Pero veo cómo el Señor nos dice que la mujer vale más que las piedras preciosas, ¿cierto? Dice, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces nosotros mostramos unas imágenes de unos diamantes espectaculares y uno dice, wow, ¿cuándo pudiera yo tener un cosito de eso? Es una cosita chiquita, ¿cierto? Mostramos unos que hasta son invaluables, pero ¿sabes qué dice la palabra? Que el valor de la mujer sobrepasa largamente a la de esas piedras preciosas. Y uno dice, wow, o sea, ¿cuánto valgo yo en Cristo, mujeres? ¿Cuánto valemos nosotros en Cristo? Pero el mundo, el enemigo, las circunstancias, las vivencias, las palabras, lo que viste, te ha robado tu identidad. Y quieres vivir en la iglesia, quieres llamarte hija de Dios,
pero vivir con una identidad del mundo. Eso no es lo que quiere el Señor. Y también decimos en los encuentros que esas piedras preciosas se encuentran incrustadas en la roca, iglesia. O sea, un diamante está incrustado en la roca. ¿Y sabes cómo podemos encontrar esa identidad y cómo podemos realmente cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? En la roca, en Cristo, solamente en Cristo podemos encontrar esa identidad. Amén. Entonces, quiero que, bueno, hay algo que se llama, yo no sé si ustedes han escuchado, el tren de los huérfanos. ¿Sí? La monita habla mucho de eso y pues bueno, lo tengo muy claro. No sé si de pronto ustedes han escuchado qué es eso, el tren de los huérfanos. ¿Alguien ha escuchado eso? Ok. Es una historia que ocurrió en los años de 1800 algo, en Nueva York. Y lo que pasaba era que estaba sobrepoblada esa ciudad. Había muchísima gente. Y por ese motivo empezó a haber mucha pobreza, mucha hambre. Y empezó a morirse la gente de hambre. Y a quedar una cantidad de niños huérfanos. Entonces los orfanatos también se sobrepoblaron de una manera absurda, que tenían que hacer algo porque no cabían los niños huérfanos en estos orfanatos. Entonces alguien dio la solución ¿de qué? De adoptar hijos. Vamos a adoptar esos niños, alguien los tiene que adoptar, y empezaron a buscar hogares para adoptarlos. Y subían esos niños a ese tren y los iban dejando en sus casas, en sus nuevas casas, en sus nuevos hogares. Y mucha de esta gente que adoptaba a estos niños era gente muy adinerada, gente con unas casas espectaculares, con mucha comida, con muchas comodidades. Y cuenta la historia que estos niños llegaban a sus casas, porque esa ya era mi casa, esa era la casa que le pertenecía a ese niño, y les daban sus comidas, sus manjares, y estos niños comían y se guardaban en el bolsillo el resto, y robaban en su propia casa, porque ellos aún no creían, no tenían claro, no habían entendido que esa era su casa, que todo lo que tenían ahí les pertenecía, que ellos no tenían que guardar comida porque al otro día iban a tener comida. Pero así nos pasa, pueblo de Dios. La mesa está servida, el Señor ya tiene todo allí y no lo creemos, y estamos buscando otras cosas y tenemos otra mentalidad, pero la mesa está servida, Dios ya tiene todo allí servido. ¿Qué hay que hacer? Tómelo, estire su mano y tómelo. Amén. Y quiero que veamos algo de lo que nos dice la palabra de Dios, quiénes somos cada uno de nosotros en Cristo. Realmente toda la palabra habla de eso, de quién soy en Cristo, y voy a tomar solo unos puntos específicos porque el tiempo no nos da. Pero yo le pido a usted que escudriñe, que mire, que le pida revelación al Espíritu Santo y le muestre quién es realmente en Cristo. Y lo primero que vamos a ver es en Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Me ayudas, porfa? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Iglesia, lo primero que tenemos que entender es que soy hija de Dios. Que si tú lo recibiste, que si tú le abriste tu corazón, que si tú crees en su nombre, eres hija de Dios. Eres hija de Dios. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cómo amas a tu hijo? Mira, uno sacrifica muchas cosas por los hijos. A uno los hijos le duelen en lo más profundo de su ser, ¿o no?
Ahora, ¿cuánto más, dice la Biblia, tu Padre? Nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre, que dio a su Hijo unigénito por ti? ¿Cuánto más hará por ti? Pero no lo creemos, pero no somos conscientes de mi identidad como hijo en Cristo, que tengo derecho a todo. ¿Cómo vive tu hijo en tu casa? ¿Será que él te pide permiso para abrir la nevera? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te pide permiso para abrir la nevera a ti? ¡Ay! El hijo no pide permiso, el hijo abre la nevera, el hijo cocina, el hijo se acuesta en tu cama, ¿o no es así? Somos hijos. Pero así como hijos, también tenemos deberes, porque el hijo no hace lo que se le da la gana, ¿cierto? Entonces tú no puedes estar en el camino del Señor, ser su hijo y hacer lo que tú quieras. No se puede tampoco. Como hijos tenemos muchas responsabilidades delante de Dios, ¿cierto? Y cuando nos convertimos en hijos, ya no vivimos bajo el reino del mundo, estamos bajo el reino de Dios. Estamos bajo otro gobierno, bajo otras instrucciones que son las que nos tienen que guiar a nosotros. Ya no vivimos bajo las instrucciones del mundo, bajo lo que dice el enemigo, bajo lo que dicen las personas de ti, sino lo que Dios dice de ti. Amén. Entonces ahora eres un hijo de Dios y estás bajo la cultura de Dios. Estás bajo otro gobierno totalmente diferente. Por favor, ¿me ayudas con Marcos capítulo 1, versículo 15? Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Cristo es el reino de Dios. Cristo se ha acercado a nosotros y dice arrepentidos. O sea que ser hijos de Dios tenemos que tener arrepentimiento. Arrepentimiento. Nosotros no podemos vivir bajo el reino del Señor, bajo el reino de los cielos, sin arrepentimiento, sin un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Y quiero que vayamos a Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, porque este versículo tiene que ver con el arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿qué nos dice el Señor? No tomen en su mente la forma del mundo, lo que el mundo les dice, lo que el mundo les quiere meter en la cabeza. No la tomen, no tomen esa forma. Transformen su mente, iglesia. Tenemos que entenderlo con la mente, que somos hijos de Dios, que tenemos que tener un genuino arrepentimiento, que debemos transformar nuestra mente. ¿Qué te dice el mundo? Si tú no cumples con ciertos estándares, no eres nadie. Si tú no haces ciertas cosas, no eres nadie. Dice la palabra de Dios, transforma tu mente. Eso hace parte del arrepentimiento, una metanoia. Tienes que cambiar tu forma de pensar. No puedes seguir pensando como pensabas antes. No puedes seguir actuando como actuabas antes. Tu mente tiene que cambiar hoy. Amén, iglesia. Tu mente tiene que ser transformada para que tengas realmente una verdadera identidad en Cristo y para que puedas vivir como Dios dice que tiene que vivir un hijo de Dios. No en derrota. Iglesia, Dios viene por una iglesia en victoria. Dios viene por una iglesia poderosa, una iglesia triunfadora, una iglesia financieramente victoriosa. Pero ¿cómo vive el pueblo de Dios? ¿Cómo vivimos muchas veces?
¿Cómo estás? Le preguntan a la gente, ¿cómo estás? Ahí, luchándola. Ahí, como cuando usted era pobre. Cambia tu mente, transforma tu mente, llena tu mente de lo que dice Dios, que eres tú. Que el reino de Dios esté en tu mente y asimismo tus actos, tus acciones, tus palabras, iglesia. No podemos seguir viviendo como vivimos. Dios ya nos lo dio todo, está todo servido. ¿Cuántos van a tomar realmente eso que Dios tiene para cada una? Mira, depende de cada una, de cada uno de ustedes. No depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde quiero llegar con el Señor? ¿Hasta dónde quiero conquistar? Porque la salvación muy seguramente ya la tienes. Y gloria a Dios por eso, porque la salvación viene por fe, no por obras. Pero en la tierra que tienes, aquí que vas a disfrutar. Cuando llegues al cielo y el Señor te diga, mira todo lo que tenía para ti. Y tú, ay, ¿y yo cómo vivía allá? ¿No te parecería muy triste eso? Que pudiendo aquí en la tierra disfrutar y vivir como Dios quiere en su reino, tú vivas como estás viviendo ahora. Amargada, triste, desesperada, sintiéndote que no vales nada. ¿Por qué? Porque no nos hemos dejado robar la identidad del Señor, lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces, cambiar nuestra mente, amén. Tenemos también que estar divagando entre dos pensamientos, porque a veces queremos tener un pie aquí y un pie afuera, o sea, pensar aquí un poquito como piensa el hombre de Dios, pero también como piensa el mundo. Y dice en Santiago 1:8 que, ¿me regalas? No veo. Santiago 1:8, por favor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso es tener o divagar en dos pensamientos, tener doble ánimo. Un día quiero, el otro día no quiero. Depende cómo yo me levante, depende cómo esté mi ánimo, entonces oraré. Pero si estoy triste y estoy deprimida, no voy a orar. ¿No volviste a la iglesia? ¿Por qué no volviste a la iglesia? No, es que allá me sacaron la lengua, me miraron mal, no me saludaron. Y empezamos a divagar en nuestro pensamiento, a tener ese doble ánimo. Identidad, iglesia. El Señor quiere que tengamos identidad, que tengamos mentalidad de reino. Eres hija, eres hijo del Rey. ¿A qué tienes derecho? ¿Cómo te debes comportar? ¿Cómo debe ser tu día, tu vida? ¿Cómo deben ser tus pensamientos, tus palabras? Pensamiento de reino, iglesia. Mateo 21:43. ¿Me la regalas, por favor? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Wow. Y aquí habla de frutos. Como hijos debemos producir frutos. Y lógicamente producimos frutos en muchas cosas, ¿no? Dice la Biblia que tenemos frutos dignos de arrepentimiento. O sea, cuando tú cambias tu forma de ser, cuando tú te arrepientes y empiezas a cambiar las cosas, esos son frutos. Cuando tomabas y ya no tomas, eso es un fruto. Cuando le pegabas a tu mujer y ya no le pegas, eso es un fruto. Todas estas cosas son frutos, pero yo quiero que hablemos de otro fruto que está en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, hagamos un pare aquí. Antes de hablar del fruto, quiero que escuchemos y que entendamos qué nos está diciendo el Señor aquí. ¿Tú eres qué? Linaje escogido. Wow.
¿Qué será eso? Escogidos. O sea, linaje, como toda tu generación es escogida por Dios. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Él ya te conocía y conocía a tus hijos y tus nietos. Y todo tu linaje lo escogió. ¿No es maravilloso eso? Que el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el dueño de todo, te escogió a ti antes de la fundación del mundo. Wow. Y dice que somos ¿qué? Real sacerdocio. Real sacerdocio. Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué es reyes? ¿Qué significa ser reyes? Que gobiernan, que tienen un señorío, una autoridad. Tú tienes la autoridad, iglesia, sobre las circunstancias, sobre los problemas, sobre las potestades, pero ejércela. Ejércela. De nada te sirve saber que la tienes si no la ejerces. ¿De qué te sirve saber si tienes dinero en el banco si no lo usas? Ejerce la autoridad que el Señor ya te ha dado, amén. Y somos también sacerdotes. Sacerdotes tienen que ver con el servicio, porque el sacerdote servía, pero también tiene que ver con la presencia de Dios. ¿Qué hacía el sacerdote? Entraba a la presencia de Dios y presentaba sacrificios. O sea que tenemos acceso, dice la Biblia que ahora tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. Porque cuando Jesús murió en la cruz, el velo fue roto y tú puedes entrar a la presencia de Dios. Puedes entrar confiadamente. Antes no se podía, antes solo podía una sola persona entrar, el sacerdote. Pero dice la Biblia que ahora somos reyes todos y sacerdotes, o sea que tú puedes entrar a la presencia de Dios. Y dice en Hebreos 4:16, Maca, si me la regalas, porfa. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Pero lo que el pueblo menos quiere ahora es acercarse a Dios. Quiero las bendiciones de Dios porque tengo mi vida destrozada, porque el Señor sabe todo lo que yo vivo, porque no tengo dinero. Quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero nada con Dios. Y eso no pasa. Eso no pasa, iglesia. Tenemos que acercarnos, que buscar la presencia de Dios. Y es allí donde tú te arrodillas y buscas su rostro y donde Él te revela realmente quién eres en Cristo. Es en la presencia de Dios. Entonces tenemos que buscar, somos sacerdotes, entrar en la presencia de Dios. Y nos dice que también somos una nación santa. Volvemos a 1 de Pedro 2:9, donde nos dice que somos reyes, sacerdotes, pero también somos una nación santa. O sea, una nación que está apartada. ¿Apartada de qué? Apartada del pecado, apartada del mundo, apartada de lo que el mundo te ha dicho, de lo que los demás han dicho de ti. Eres una nación santa. ¿Realmente crees en eso? ¿Crees que tú eres una nación santa? ¿Que tú haces parte de esa nación? ¿Que estás apartado para Cristo? Eso es lo que dice la Biblia. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué somos eso? ¿Para qué somos reyes? ¿Para qué somos sacerdotes? ¿Para qué somos una nación santa? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, tienes que compartir, tienes que hablar del evangelio, tienes que ganar almas. Bueno, la que las gana es el Señor, pero tú tienes que compartir el evangelio, amén.
Tú tienes que compartir el evangelio. ¿Qué hizo el Señor en ti? ¿Tú has pasado de las tinieblas a la luz o sigues en tinieblas? Pero si tú has pasado de las tinieblas a la luz, tú tienes que compartir lo que el Señor hizo en ti. Tienes que dar fruto, tienes que testificar. Tus actos también tienen que testificar a otras personas de quién eres tú en Cristo. De que realmente nos ha amanecido, iglesia. Realmente nuestros ojos han sido abiertos y tenemos otra mente y otra identidad en Cristo. Eso es lo que tenemos que compartir, la palabra. Y quiero que vayamos por favor a Efesios capítulo 4, versículo 1. Y el libro de Efesios es un libro muy especial, toda la Biblia, lógicamente. Pero el libro de Efesios es especial. Se me durmió el Señor. El libro de Efesios es muy especial. El libro de Efesios es muy especial para este tema. Porque el libro de Efesios te revela la identidad y la autoridad que tú tienes en Cristo. Yo les voy a pedir, y cada uno si quiere, pero traten de hacerlo. Léanse el libro de Efesios cuando lleguen a sus casas, esta noche, esta tarde, con su esposo, con su esposa. Y léanlo creyendo en la autoridad que Dios les ha dado por medio de ese libro. En cada palabra que lean en el libro de Efesios. Y pídale al Espíritu Santo que les revele por medio de ese libro y de esas palabras quién eres en Cristo. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Con toda qué? Humildad. Eso hace parte de nuestra identidad. Humildad. Mansedumbre. Soportándonos ¿cómo? Con paciencia los unos a los otros. En amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Dale? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Ahí ustedes pueden seguir leyendo lo que dice la palabra, lo que dice Efesios específicamente. Y quiero también que vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros. ¿En cómo nos sometemos? En el temor de Dios. Las casadas, esto hace parte de la identidad. Amén, mujeres. ¿Qué dice? Las casadas, ¿cómo debemos estar? Sujetas. Esta palabra es específica para las mujeres. O sea, voluntariamente, mujeres, usted se tiene que sujetar a su marido. Marido, no intente sujetarla. Esa no es su tarea. Esa no es su identidad. No la sujete. La que tiene que sujetarse es ella. ¿Y qué dice? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo, así como el marido, ¿verdad? Pero a veces la mujer quiere ser la cabeza, ¿cierto? Y un hogar con dos cabezas nos han dicho que es un monstruo, ¿cierto? Una persona con dos cabezas. La cabeza es el hombre. Y dice, la cual es su cuerpo y él es su salvador, tal. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿en qué? En todo. Amén. Dale. Maridos, ahora sí les habla a los maridos. Escuchen, maridos, la identidad en Cristo. ¿Qué dice? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo? Murió por ella, entregándolo absolutamente todo por la iglesia, por una iglesia infiel,
por una iglesia desobediente, por una iglesia incrédula. Pero el marido, que es Cristo, lo entregó todo. Y así quiere que sean los maridos. Amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Me regalas la cita? Como amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Dale. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dale. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dale. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Maridos, sustentar y cuidar a sus mujeres. Amén, amén. Sustentar y cuidar. Ustedes, la identidad de Cristo del hombre es sustentar y cuidar a su mujer. ¿Está enferma? Cuídela. ¿Qué necesita su mujer? Susténtela. Varón, si usted no está haciendo eso, tiene una identidad errónea y no tiene la identidad de Cristo en usted. Amén. Dejemos hasta ahí y vamos a leer el capítulo ya para terminar. Si quiere, póngase de pie y vamos a leer el capítulo 5 de Efesios, versículo 1. Y léalo conmigo, iglesia. Dice: sed pues imitadores de Dios, como que hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora ¿qué? Somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén.